Bueno, iniciamos. El estudio de imagenológico, el del abdomen, justamente con el estudio del tórax son uno de los que más utilizamos. Y aparte de eso, probablemente es el estudio imagenológico que más se utilizan las técnicas de rayo X, ultrasonido, TAC y resonancia, ¿ya? Y es que más tiene justamente las divisiones, ya sea regionales, las diferentes puntos donde hay que ver el imagenólogo, en donde tiene que describir exhaustivamente, ¿sí? Porque cada estructura se van a localizar en diferentes zonas y que eso hacen que sea muy complejo el reporte y el estudio de esto, el abdomen, ¿ah? Un poquito de anatomía, como le dije al principio de la clase anterior, que no vamos a ahondar mucho en anatomía, pero sí quiero que estudien porque es muy importante para imagenología conocer las estructuras, los cuadrantes del abdomen. Por eso le traje unas pequeños resúmenes para que ustedes puedan ver, que puedan hacer un poco de memoria y después poder estudiar para poder tener una base y poder seguir eso, ¿no? Bueno. Entonces, en imágenes del abdomen, vamos a estudiar entonces al paciente que va a presentar dolor. El paciente, ¿por qué va a consultar? Va a consultar por dolor, primeramente. Segundo, te va porque palpó algún tumor, alguna masa en el abdomen o algo que le moleste. Pero lo primero es dolor. Bueno, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, la presentación clínica que va a tener y el estado hemodinámico de ese paciente, que todo médico tratante tiene que tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos en esta imagen cómo vemos las diferentes zonas donde se puede distinguir aire, grasa, líquido, hueso o algún metal si es que se ve presente. Vemos en esta zona, ustedes pueden ver mi lapicito que tengo acá. ¿Ven mi lápiz? Bueno, vean esto aquí, estos son gases, son aires del colon. Vean, estos son gases que justamente normalmente esos están presentes luego en el abdomen en pequeñas cantidades. Cuando son muy grandes y hay mucho, ahí ya nosotros consideramos que puede ser una patología oclusiva probablemente. Bueno, les traje también un pequeño resumen aquí de que en cada zona de cada cuadrante van a estar localizados qué estructuras: el hígado, la vesícula biliar, el bulbo duodenal, el lado derecho, hipocondrio izquierdo, el vaso, el riñón. Por eso le dije que es muy importante, ¿sí?, que ustedes sepan la anatomía para que ustedes puedan describir lo que están viendo, ¿ah? Hacia el flanco derecho, que vemos ángulo hepático, colon ascendente. Un resumen de toda la anatomía para que ustedes puedan seguir y poder leer, porque ya materia ya dada por ustedes. ¿Sí? Bien resumidito. Hay que conocer el límite del abdomen, ¿verdad? El límite superior, el diafragma, hiato esofágico, las últimas costillas, la cintura pélvica. Vemos el músculo recto abdominal, oblicuo. Bien resumidito. Ojo que yo voy a preguntar esto también, ¿eh? Es materia dada ya por ustedes, es anatomía, tienen que saber, ¿sí? Los órganos intraperitoneales, extraperitoneales, retroperitoneales. Y vamos entonces a lo que es las imágenes. Bueno, en cada numeración justamente están lo que va a corresponder a cada imagen. Como vemos, aire siempre va a ser más negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rayo pasa directamente. No hay una absorción, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a sospechar que va a haber una presencia de gas dentro del organismo, ¿verdad?
En el 2 va a ser que grasa, se ve un poquito más oscuro, se ve más un tono gris, ¿verdad? Va a absorber un poquito la radiación, entonces ahí vamos encontrando entre la grasa y los músculos, ¿verdad? Luego vamos en la imagen número 3, que vamos a ver agua. Agua vamos a ver un gris claro, que va a tener otra vez mayor absorción. Va a estar entre la grasa y el músculo aproximadamente, entonces va a poder verse. Luego vemos el número 4, que vamos a ver la presencia de calcio, que es blanco, se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque absorbe bastante. Vemos el hueso lo que podemos ver bien. Y luego vemos el metal, que es blanco brillante, que es aquí arriba el número 5, el metal. Que en su forma natural, como sabemos, no puede haber un metal dentro del cuerpo humano a no ser que se haya puesto un implante de material de osteosíntesis, ¿entienden? Entonces, las necesidades básicas que debemos de conocer en el abdomen son esto, aquí bien explicadito. Aquí mismo el 5 está sobre una bala, es una bala. No se ve porque justamente está el 5. No, no es sobreposición. Cuanto más absorbe el rayo es más blanco. Cuando más blanco es, más absorción del rayo significa. Cuando hay sobreposición de huesos, lo que vos vas a ver un hueso atrás de otro, pero vas a ver blanco, pero hueso sobrepuesto. Bueno, entonces, rayo X simple de abdomen, generalidades, ¿cómo podemos definir? Justamente es el estudio de la cavidad abdominal, ¿verdad? ¿Por qué le decimos simple? Porque justamente el rayo X va a contar de un estudio con contraste y sin contraste. Y cuando le llamamos rayo X simples es sin contraste. Entonces, sin contraste, entonces el paciente puede estar en decúbito supino, ¿verdad? Y tiene que abarcar todo lo que es la parte de la cúpula diafragmática hasta la sínfisis púbica para poder observar todo. Entonces ahí podemos ver la distribución de los gases abdominales, porque una presencia normal de gas, hay un poquito de gas, es normal, y cuando hay un aumento ya vemos que es patológico, ¿sí? Puede ver un efecto de masa en algunas patologías, tumores, borramiento de planos anatómicos normales, por eso es importante que ustedes vean los planos anatómicos, presencia de calcificaciones de cuerpos extraños, podemos ver si no hay alguna fractura de costilla o algo, la parte más inferior de la costilla, donde se ve en el borde, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, acuérdense, la radiografía puede ser simple o con contraste. Cuando vamos nosotros a solicitar, siempre debemos describir en el papelito. Solicito rayo X simple de abdomen antero, posterior y lateral, o antero, posterior, lateral u oblicua, o así, ¿sí? Siempre hay que poner, porque cuando ponemos con contraste ya se va hacia otro lado, que hace que se tenga que hacer una serie de estudios, si no tiene alergia al contraste, y para poder hacer una radiografía, a veces se hace una radiografía dinámica para poder ver el paso del contraste, por eso es muy importante. Ahora entonces empezamos una radiografía simple sin contraste, que es lo que más se utiliza. El contraste se utiliza mucho cuando queremos saber si hay un tipo de oclusión, ya sea en el intestino, o si no, si hay una alteración vascular, generalmente se utilizan los medios de contraste. ¿Bien? Bueno, radiografías simples que deben ser bien adecuadas. Justamente las cúpulas diafragmáticas, los senos costodiafragmáticos y la sínfisis púbica significa colimada. Significa que es de un extremo al otro. Significa la colimada. De arriba y abajo, que se vean todas esas estructuras. Y centrada, justamente tiene que ser que los bordes, ya sea del lado izquierdo y derecho de todas las paredes abdominales, que se vean bien, que sean bien centradas, bien en el medio todo, el mismo tamaño, tanto izquierda como derecha, de arriba y abajo, bien centrada. Y bien penetrada, justamente es para ver todas las estructuras y las densidades de cada una de las estructuras que van a presentar, que ya debíamos conocer de la primera clase que vimos, las densidades justamente. ¿Bien?
Bueno. Aquí vemos pintadito. Sería esta la línea media, ¿eh? No vemos este amarillo que está aquí, sería la línea media. Esta es una radiografía colimada centrada, ¿verdad? Como vemos aquí, vemos una parte de las costillas, vemos la cúpula diafragmática que está por acá. Entonces podemos ver bien todo lo que es la sínfisis púbica que está bien aquí a este nivel. Entonces vemos todo lo que es el abdomen, ¿verdad? Podemos distinguir bien lo que son los huesos. Si aumenta la densidad en eso no es mejor, porque cada estructura tiene su densidad adecuada. Las proyecciones básicas, entonces, el abdomen van a ser entonces antero-posterior, puede ser de pie o de cúbito supino, y lo lateral, que es lo más frecuente, ¿verdad? Izquierda o derecha. Ahora, cuando sospechamos de alguna patología X o queremos ver algunas estructuras que no se van a observar bien en los pedidos antero-posterior y lateral, pedimos oblicuo a derecha, ya sea o izquierda, de cúbito prono, o PA de tórax. Podemos solicitar también para poder ver la zona más superior del abdomen. Aquí vemos el de cúbito supino. Em slide anterior, o senhor falou que para solicitar essas radiografias, quais patologias, um exemplo, poderia ser em cada radiografia dessa que a gente pode solicitar? Tumores principalmente. Principalmente son tumores cuando ellos se sobreponen con las otras estructuras. Viste que los tumores se parecen mucho a las estructuras, a los órganos macizos, se parecen mucho. Entonces se pide estos tipos, oblicuo izquierda, derecha. O también cuando hay presencia de líquido intraabdominal que uno, cuando no tiene la ecografía, porque con la ecografía uno ya puede ver, cuando uno no tiene ecografía y para ver si se moviliza ese líquido. Entonces se solicita esos tipos. Pero ahora con la ecografía ya se puede ver todo, pero supongamos que uno no tiene, ¿verdad? Los tumores se diferencian por su densidad, pero hay tumores que son muy parecidos a los órganos internos, los órganos macizos. Por eso es importante conocer la anatomía así como el nombre y apellido que uno sabe de cada uno, ¿verdad? Tiene que conocer bien para poder diferenciar. A ver. Aquí tenemos la otra diapositiva de cúbito supino. Vemos las estructuras pintaditas, riñón izquierdo, derecho, el riñón izquierdo, riñón derecho. Vemos todo lo que tiene que estar en esa posición. Bueno. Debemos de ver las estructuras óseas también a veces que presentan deformidades, ¿verdad? Partes blandas, las sombras renales, como le estaba diciendo. Todo esto tenemos que conocer, la sombra, los riñones, útero, y nos hacemos nos imaginamos, ¿verdad? Y entonces cuando colocamos una radiografía para poder estudiar, colocamos una radiografía en el negatoscopio y colocamos al lado lo que son las estructuras anatómicas y nos vamos mirando y nos vamos dibujando y pintando. Esa es una forma muy básica y fácil de poder estudiar para ir diferenciando. Lo primero que uno tiene que saber son todas las estructuras normales que va a tener el abdomen, o sea, cualquier estudio, ya sea de cráneo, tórax, todo. Primero se sabe la generalidad y lo normal, después pasamos a lo patológico. Entonces, primero ponemos lo que son para poder ver los ganglios, lo que aparecen y lo que no van a aparecer. Por eso estoy poniendo esto aquí como vemos aquí. Los esqueletos que podemos ver, lo normalmente cómo debe de ser, las sombras musculares que van a presentar, ¿sí? Ahora, lo que vamos a observar en algunas zonas ya podemos ver las calcificaciones, cálculos, eso sí se puede ver en la radiografía por el aumento de la densidad, por la absorción de los rayos, pero que normalmente no debe de aparecer, ¿sí? Bueno, y aquí están toditos enumeradas lo que debemos de tener en cuenta en una radiografía, justamente. Las estructuras, tenemos que tener aquí las costillas, los cuerpos vertebrales, que esta es una radiografía de abdomen normal, ¿sí? Los aires en la cámara gástrica, siempre hay aire,
En el colon también tiene que haber aire, pero poco, como esto, vean que es poco, eso es normal, ¿sí? En el ángulo esplénico, que sería esta zona, ¿sí? En el colon transverso, el hueso sacro que se va a visualizar, la cabeza femoral, la cresta iliaca, todo esto es una radiografía normal de abdomen, ¿sí? Entonces, primero se conoce lo normal, que el lunes vamos a ver lo patológico de esa entrevista. Doctor, Y así es como, ¿sí? una pregunta. Pero la mayoría de los médicos, cuando vaya a solicitar un examen del abdomen, la mayoría opta por ultrasonografía, resonancia, pero por aparecer la imagen mejor, ¿verdad? La radiografía es el estudio básico y protocolar de nuestras especialidades. Primero se pide una radiografía para ver si no hay alguna imagen que nos llame la atención. Y si no da para diferenciar, ya pedimos la ecografía, ¿verdad? Y la resonancia u tomografía. La tomografía da para ver bien también. Lo básico Ok. siempre va a ser radiografía, es protocolar. Siempre hay que pedir Pero una radiografía. ultrassom, en este caso, también após Ultrasón radiografía. para ver si hay líquido en la cavidad. Ok, gracias. Y sospecha de tumores es tomografía y resonancia. Para ver gases es muy bueno la radiografía. Aquí vemos abdomen simple en bipedestación. Aquí, la radiografía normal. ¿Qué vemos entonces? Paciente parado que se ve las líneas grasas peritoneales, el antro gástrico, bulbo duodenal, el intestino grueso, el intestino delgado, el recto, colon izquierdo. Vean los niveles hidroaéreos. Van a presentar normalmente y gas. Aquí está pintadito justamente lo que es el intestino grueso. Vean aquí el colon ascendente, el colon transverso, el sigmoide, ¿verdad? Y aquí más o menos en esta zona donde no se pintó va a estar el recto, ¿verdad? Aquí vemos los riñones, este es el riñón izquierdo, el riñón derecho, la cámara gástrica, ¿no? Todo bien pintadito. El vaso, también. Bueno, un abdomen simple de cúbito lateral, como tiene que estar el paciente, con los brazos apoyados hacia la cabeza, ¿verdad? Hacia arriba, costados ya sea izquierda o derecha, ¿verdad? Y vemos. Cuando sospechamos de una obstrucción o alguna perforación. ¿Por qué eso? Porque justamente vemos si cae líquido. Vean aquí, radiografía lateral. Justamente cuando alguien se acuesta, ¿qué pasa? Los órganos caen todo por acción de la gravedad. Vean, aquí se llama esto, el pequeño espacio que se va a formar, una interfase hidroaérea. Seguimos viendo los gases intestinales. Estos son metales. Vean aquí que están esto y estos son grapas quirúrgicas que se colocan. Probablemente este se había operado de la vesícula, probablemente. O de algo vascular. Aquí, veamos el pequeño aire que se forma. Ese aire. Bueno, las indicaciones entonces que vamos a hacer para la radiografía, o sea, generalmente el cirujano y el clínico generalmente son los que más piden. Rayo X simple, ¿verdad? Un dolor abdominal agudo, crónico, alguna enfermedad sistémica, una enfermedad digestiva, genitourinaria, generalmente. Algo muy importante que quiero que sepan bien
Vieron que las embarazadas no pueden recibir los rayos cuando los bebés están en el primer trimestre de embarazo, ¿verdad? Porque es muy teratogénico, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, supongamos que queremos hacer rayo X tórax, le ponemos un protector de plomo sobre el abdomen a la embarazada, pero nunca antes del primer trimestre porque es muy nocivo, a no ser que esté en peligro la vida de la madre. Ahí sí hay que ver riesgo-beneficio para poder salvar también, ¿sí? Es muy importante eso. Hay que preguntar siempre qué mes está embarazada la madre para poder realizar la radiografía. Entonces, las indicaciones: dolor abdominal, litiasis, impactación fecal, que nosotros le llamamos fecaloma también, masas, sospecha de tumores, cuerpo extraño y postquirúrgico, ¿verdad? De un evento quirúrgico. Son las indicaciones. Y en urgencias, justamente, obstrucción, oclusión intestinal, hilio paralítico, traumatismo, sospecha de perforación visceral, rotura de órgano intraabdominal. Aquí vamos a detener un poco. El traumatismo abdominal generalmente tiene que hacerse obligatoriamente no solamente radiografía, sino la ecografía, la ultrasonografía, hay que hacerse sí o sí, porque es el método de estudio más sensible, simple, sencillo y barato para poder diagnosticar líquido libre en cavidad. Se puede hacer al instante. Hay que hacer eso, ¿sí? No solamente la radiografía, tiene que estar acompañada del ultrasonido, ¿sí? Acompañado para el líquido libre en cavidad. Los aneurismas abdominales, pancreatitis, coledocolitiasis también tienen que estar acompañadas de la ecografía, pero ¿cuáles son las imágenes más sensibles para ver un aneurisma abdominal? Por ejemplo, es la resonancia magnética. Para una pancreatitis podemos ver bien con la ecografía. Tiene luego sus clasificaciones ecográficas de los cirujanos que ellos hacen. Coledocolitiasis también la ecografía. Siempre tiene que estar acompañado de ecografías, estas patologías y la aneurisma abdominal es de una resonancia de urgencia. En el tóraco abdominal, que es el más hacia arriba, patología de las bases pulmonares o patología abdominal que está más o menos ya hacia el tórax, ¿sí? O hernias hiatales. ¿Dónde podemos encontrar normalmente los gases intestinales? En el estómago, intestino delgado, duodeno y en el colon, pero en pequeñas cantidades. Cuando hay mayor cantidad ya hay un signo de oclusión intestinal probablemente. Aquí vemos la distribución de gases en el estómago. Cuando encontramos aire fuera del tubo digestivo ya es una patología de neumoperitoneo, aerobilia, o sea, alguna perforación de algún órgano hueco y que perdió líquido hacia afuera y se empezó a producir gases, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar justamente neumoperitoneo? ¿Verdad? Podemos encontrar aerobilia, que es aquí debajo del hígado. Subhepático, subfrénico, más o menos aquí, que aquí es el espacio subfrénico. Vesícula, en la pared de la vesícula, pared intestinal, generalmente hacia el colon izquierdo, generalmente, ¿sí? Puede ser. ¿Bien? Toda esta zona son donde se puede presentar un neumoperitoneo. Cuando encontramos en estas zonas presencia de gases, sospechar de patologías perforantes, ¿sí? Y obvio que también hay que buscar líquido, ¿verdad? Cuando se sospecha de eso. Aquí vemos, esto sería el hígado gigantesco. Probablemente este paciente presenta cirrosis hepática o hígado graso. Vean, el hígado está gigantesco.
Gigantesco está el hígado. ¿Y qué hace? Desplaza los órganos más hacia lateral. Presenta una hepatomegalia. El hígado no se ve muchas veces en la radiografía, muy pocas veces, pero cuando hay una hepatomegalia muy franca sí se ve más, ¿sí? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta la densidad cálcica. Llamamos densidad cálcica porque tienen mayor cantidad de calcio y que penetran bien los rayos, sobre mucho los rayos. Son los huesos, ¿verdad? Las válvulas venosas calcificadas, que le llamamos flebolitos, en los trayectos vasculares, las adenopatías mesentéricas, cartílagos, miomas, tumores, abscesos, hematomas. Aquí donde podemos encontrar justamente las calcificaciones fisiológicas. Los cartílagos costales, sí, huesos en generales, sí o sí. Pero a veces podemos encontrar hacia el páncreas, hacia las arterias esplénicas, hacia los ganglios, si es que presentan miomas. Imágenes es pura práctica. Mirar, 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 mirar y remirar y mirar y leer un poco de anatomía y ver lo normal y lo patológico. Bueno, ahora las densidades cálcicas patológicas que podemos encontrar van a ser cálculos biliares, vesiculares, cálculos urinarios, uréter. Estos cálculos son pequeños. Hay que estar bien entrenado para poder mirar bien e informar. Son muy pequeños. Si un médico no está entrenado, ahora va a mirar y va a decir que es normal si es que solamente presenta esta patología. Cálculos en el uréter, la vejiga, próstata, todos los conductos que van a estar en esa zona. Y aquí es donde se pueden encontrar. Vean aquí, justamente cálculo hepático, granulomas, quistes, cálculo esplénico, movemos aquí, la vesícula biliar, los riñones que están aquí, las páncreas, están todos juntos. Entonces es muy importante conocer bien la anatomía para no diferenciar. Por eso yo le insisto y le repito cada momento, anatomía, 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 porque es lo que deben de conocer en cualquier especialidad. Más en esto también, ¿verdad? Las vías aquí, los cálculos de la vía urinaria, clasificaciones patológicas justamente que son bien radiotransparentes, radiolúcidas, quiero decir, las litiasis, inflamaciones. Y una comparativa donde podemos encontrar las calcificaciones fisiológicas, normalmente va a haber, y las calcificaciones patológicas. Calcificación pancreática, vean, esto aquí lo voy a pintar. Esto aquí es el páncreas. Esto aquí es el páncreas. Vean, todos estos puntitos, parecen puntitos moteados, que parece que alguien agarró con una pintura blanca, empezó a pasar, Esos son calcificaciones pancreáticas, vean. Para poder diferenciar y diagnosticar, hay que entrenar bastante la vista también. El hígado. Densidad hídrica le llamamos justamente cuando hay una presencia de líquido o fuga de líquido de alguna estructura, cuando hay un aumento dentro del abdomen de líquido. Vemos mucho en los pacientes con ascitis también, cuando tienen una hepatomegalia exagerada y presentan ascitis, ¿sí? Vemos una esplenomegalia porque hay una hipertensión portal aquí en esta zona y produce eso. Puede haber hipertrofia de riñones, ¿verdad? Puede ser por el útero o por el embarazo también se puede presentar densidad hídrica, pero generalmente en el embarazo no hacemos la radiografía, ¿verdad? En los quistes de ovario presentan mucha cantidad de líquido dentro, ¿verdad? Por eso vemos también justamente una densidad hídrica en los quistes. En el estómago, si es que comió mucho el paciente. Generalmente cuando solicitamos radiografía simple estómago me suelen preguntar si pedimos con contraste o sin contraste. Eso va a depender del estudio el que uno quiere realizar o la sospecha de que uno tiene para hacer, ¿sí?
¿Qué significa esto? ¿O qué calza? Calcificación. Ah, ¿qué causa la calcificación del páncreas? La calcificación del páncreas va a ser calza, dice ahí, me dice. ¿Qué causa? La calcificación en el páncreas se va a deber generalmente cuando hay una oclusión, hay una pancreatitis crónica generalmente, va a haber, o cuando hay un artritis reumatoidea puede producir también, lupus puede producir también, o sea, muchas causas, ¿verdad? Y esas causas se van a ver en patologías quirúrgicas. En imagenología solamente lo que se hace es describir si hay o no calcificaciones o no. Bueno. Aquí vemos densidad hídrica, los tumores suprarrenales, tumor ovárico, tumores retroperitoneales. Para que usted pueda entrenar bien su vista, tienen que poner así radiografías de abdomen normal y un patológico de cada una de las patologías que van a ir aprendiendo ustedes cuando vaya pasando de curso. Cuando pasen ustedes a las patologías abdominales clínicas o quirúrgicas, ahí le van a ir enseñando cada una de las patologías a ustedes sobre eso. Las líneas donde más se van a presentar la grasa en el abdomen, ¿verdad? Posterior inferior derecho del hígado, las líneas esplénicas, la línea renal, las líneas properitoneales del psoas, del músculo de la pelvis. Es muy importante, justamente en el abdomen, cuando van a presentar un proceso expansivo inflamatorio, un tumor, en contacto con la línea grasa, esta desaparece. Desaparece cuando hay un tumor, ¿sí? Ahora pasamos a la radiografía contrastada de abdomen. Vimos recién lo que es el simple, radiografía simple. Contraste justamente va a ser para identificar una patología que es difícil diagnosticar con el simple y se solicita justamente el contraste que se le puede administrar por vía oral o por vía parenteral, ¿sí? Hay veces que los contrastes pueden ser o no captados. ¿Cuáles son esos eventos donde no pueden ser captados? Justamente cuando una patología de origen congénito o cuando una patología es inactiva o está nada más ahí o es un hallazgo casual que no está interfiriendo, por ejemplo, en una patología o en la sintomatología del paciente. Entonces a veces nos captan. La mayoría de los contrastes que van a ser captados van a ser por los tipos de enfermedades que van a ser de tipo inflamatorio o de tipo tumoral, son los que más captan los contrastes. Bueno, y justamente las series radiológicas donde más vamos a utilizar el contraste, que van a ser a cualquier nivel del tubo digestivo, sería serie de esófago, gastroduodeno, tránsito intestinal y el colon por enema o enema varitado de colon. ¿También? Cada una de estas técnicas se realizan, puede ser con un contraste simple o con doble contraste, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la característica? Que justamente el doble en contraste va a consistir en la aplicación de varios, ¿verdad? Más aire en el tubo digestivo, ¿sí? Esa va a ser la diferencia entre uno y otro. A veces solamente se coloca varios en el tubo digestivo, ¿sí? ¿Y qué hace entonces? Eso justamente es dilatar las asas intestinales y donde ellos van a pasar, si es que pasan, ¿verdad? O si son absorbidos y se ve con la radiografía, ¿sí? ¿Cómo se van a ver con un medio de contraste? Vemos el yeyuno, cómo más o menos se puede ver con el contraste, el ileón, cómo se ve, y el colon, cómo más o menos podemos identificar. Aquí vemos un contraste aplicado, ¿ven? El paciente ingirió el contraste. Va pasando por el tubo digestivo.
Aquí el estómago, el fondo del estómago, el cuerpo del estómago, curvatura menor, curvatura mayor, la incisura angular, el duodeno. Vean cómo va pasando, se mezcla y va siguiendo y le va dibujando prácticamente a la estructura. ¿Ven? Si existiera un tumor aquí dentro del estómago, supongamos aquí dentro en el cuerpo, aquí, justamente iba a contornear el contraste, más o menos para saber, para ver si hay un tumor. Vean cómo va pasando el contraste. Esto blanco es el contraste. El contraste absorbe muchísima cantidad de rayo X. Y va dibujando. Entonces, lo que va apareciendo, si aparece un tumor, por ejemplo, aquí, supongamos, el tumor va a aparecer otro color, no va a aparecer blanco, pero el contraste le va a contornear. Miren aquí, va pasando el contraste y va apareciendo otra vez el aire. Vean cuando se hace a doble contraste con aire también. Va pasando. Y aquí tenemos, ¿ah? Este es a doble contraste. Vean aquí también cómo recorre todo el intestino. Ampolla rectal. Seguimos. Vean aquí. De la vesícula aparece, una vesícula gigante. Como les puse aquí en la raya X simple, las vías biliares no se observan, pero sí, con medio contraste sí. Hasta el conducto cístico, cuello de la vesícula, el cuerpo. Como le dibujan. Y los conductos biliares, las arterias biliares. Esto que está aquí, este tubo que se utiliza para la colocación del contraste aquí, vean, con una pequeña agujita bien fina. Eso se llama CEPRE. CEPRE son siglas, colangiopancreatografía retrógrada, significa la CEPRE. Esto se hace a través de unos tubos para CEPRE. Da para ver bien. Para ver si hay una oclusión o algo, alguna fuga. CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada. Aquí vemos los conductos, las vías biliares. Y la misma cosa, CEPRE. En Brasil, Estados Unidos, en China, CEPRE igual. Colangiopancreatografía retrógrada. Aquí, neumoperitoneo. Vean el espacio que se ve aquí, que no es normal, se ve en aire, se ve negro. Neumatosis. Vean cómo se ve. Es mucho entrenamiento. Los niños, el aumento de gases. Los niños presentan mucho aumento de gases y lloran mucho cuando tienen gas en el intestino y lloran bastante por eso. Vólvulo sigmoide. ¿Qué son los vólvulos sigmoides? Son los que cuando rotan sobre su eje el intestino grueso, ¿verdad? Produce una oclusión intestinal y vean,
el intestino empieza a trabajar y se ocluye en el sigmoide y vean como hay un aumento aquí de la presencia de gases en el resto del intestino, vean, en el transverso, en el ascendente. Hay un aumento de gases por oclusión intestinal baja. Vean cómo le deja el aire gigantesco. Entonces hay que quitar y desvolvular. Vean, gigantesco aquí el aire, que esto no es normal. Miren aquí la litiasis caliciforme, la que se forma sales de calcio dentro de la vesícula, como se ve bastante bien. Todas estas patologías de abdomen que yo les estoy mostrando en la radiografía, ustedes van a ver en patología quirúrgica, creo que es cuarto o quinto año, van a estudiar uno a uno bien específico. Ahí van a acordar, en radiografía vimos esta imagen y ahí ya no se van a olvidar. Porque ahí es lo que se ve, la fisiopatología, la patología quirúrgica, se ve la sintomatología, todas las indicaciones, cómo pedir, todo completo. Y acuérdense, el imagenólogo solamente da informe, no da diagnóstico. Vemos aquí una litiasis, un cálculo gigantesco, enorme se ve. Cálculos vesicales, mira, la vejiga lleno de cálculos. Vesícula en porcelana, como le llaman. La vesícula está bien calcificada, las paredes calcificadas, duras. Y otras litiasis. Aerobilia, presencia de gases dentro de la vesícula biliar y de los tubos biliares. Para llegar a un diagnóstico sobre esto, siempre tiene que haber una compatibilidad semiológica y clínica, ¿sí? Clínica quirúrgica, sí o sí, porque si no, no van a saber qué es. El imaginólogo generalmente no sabe, muchas veces no sabe qué es. Él solamente describe. Entonces, cuando el cirujano empieza a leer, cuando empieza a leer el cirujano, el informe, él hace la compatibilidad clínica quirúrgica y ahí llega el diagnóstico. Por eso es muy importante que se hagan buenas imágenes y buenos informes por el imagenólogo. Las masas tumorales. Barro biliar no se ve en la radiografía generalmente, se ve en la ecografía. Teratoma, un tumor. Esta es un tumor calcificante, se ve cómo aumenta la densidad. Una impactación fecal, vean el fecaloma cuando está totalmente seco y está impactado, parece un tumor dentro del colon, vean, gigantesco. Y aquí sigue viendo la impactación. Y este cuerpo extraño en el ano. Este es otra botella dentro del ano. Este es hombre. Muchísimo hay esto en el hospital. Toda la semana hay uno. Y te dicen, me resbalé y me caí sin querer sobre la botella. Te dicen. Tenés que creerle, ¿verdad? Cierto, así te dicen. Sin querer me caí. Así te dicen. Obvio que es mentira. Bueno, luego tenemos los otros estudios de ecografía y tomografía que son muy indicados. La ecografía tiene que ir junto con la radiografía para poder ver más específicamente. Y cuando hay sospecha de tumores, ya le pedimos la
tomografía. Son estudios muy indicados para las patologías abdominales. Van juntos, son prácticamente de rutina ya la ecografía con la radiografía. ¿Sí? Ese es el problema. Dice que sentó 100 veces arriba sin querer, dice. Suelen ser complementarios, justamente se realiza primero la ecografía y si es preciso la tomografía, como le dije. La ecografía se caracteriza justamente con lesiones sólidas y líquidas para poder visualizar bien si hay líquido libre en cavidad. Y la TAC para sólido, ¿verdad? La TAC también se suele hacer TAC simple de abdomen o también contrastada. ¿Está bien? Que se administra durante la aplicación. Y con la tomografía se valora mucho mejor también las estructuras. Mucho mejor, porque la tomografía existe en 2D, 3D y 4, y hasta 3D, ¿verdad? Y la ecografía hasta 4D. Da para evaluar los parénquimas, los órganos abdominales y sus patologías. Como les dije, la ecografía, cuando hay un trauma abdominal o sospecha de líquido abdominal, es de rutina realizar una ecografía para poder valorar bien dónde va a estar alojado ese líquido, de dónde más o menos está una sospecha de dónde viene ese líquido. Para ver hemoperitoneo, para ver la rotura de vaso, de hígado. Es importante en grandes traumatismos ver y evaluar eso, ¿sí? Y es muy importante también la tomografía en grandes accidentes si hay traumas de pelvis, de tórax, de abdomen, ¿verdad? Muy importante. O en lesiones ginecológicas y obstetras. Aquí vemos la ecografía, las ondas ultrasonóricas enviando imágenes. Aquí vemos líquido libre, esto es líquido libre en cavidad. O sea, puede ser sangre, puede ser agua. La ecografía no te distingue qué tipo de líquido es el que está presente, ¿sí? Vean aquí, esta es la tomografía. Como podemos ver, este es un corte axial. Normal. ¿Sí? Movemos todas las estructuras en la tomografía. Y sería